Bueno, creo que hemos terminado con los tweets, ¿no? Ya no hay más tweets. Entonces estamos ahora sí con nuestra mesa de análisis, en fin, de propuesta. Estamos ahora con el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que tiene mucho que decir en torno a todo este asunto, en torno a todo cómo hacer para construir el país luego de este desastre. Estamos con Carlos Paredes, coordinador nacional de Selva Productiva, y con Leopoldo Monzón, presidente de Proesmin. Monzón y Paredes tienen una propuesta que de alguna manera ya se ha presentado antes acá también, pero la han desarrollado más, que sería muy interesante que el Ministerio de Vivienda, que el COEN, en fin, la pudieran recoger. Vamos a escuchar la opinión del rector y también la propuesta misma que está haciendo la Universidad Nacional de Ingeniería sobre todos estos temas. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, Jaime. Muy buenas noches. Bueno, es importante empezar a discutir desde ahora acerca de qué vamos a hacer después. Esto va a terminar más o menos en 1, 2 o 3 semanas, pero lo fundamental es que cómo hacer para aprovechar esta desgracia y convertirla en una gran oportunidad, ¿no? Y la gran oportunidad es cómo, digamos, de una vez enfrentar los problemas que nunca hemos enfrentado, cómo hacer prevención, cómo ordenar el territorio, cómo reubicar a todas las personas que están ocupando las laderas, en fin, las fajas marginales, las zonas inundables, cómo fundar ciudades organizadas que puedan prevenir estos acontecimientos, cómo en última instancia, cómo formalizar el territorio, es un poco eso de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, cómo fundar un nuevo país, en buena cuenta. Esa es la gran oportunidad que tiene este gobierno y el país en general, todo el país, porque aquí hay que sumar todas las voluntades, es una sola fuerza, como se dice acá. Bueno, no sé si podemos comenzar rápidamente con tu propuesta, Leopoldo. Perfecto. Hace un mes, Jaime, estuvimos acá en el comienzo de este gran problema y ya nosotros decíamos que esto iba a ser una oportunidad para el Perú. El transcurrir de los días y de los hechos y de los desastres ocurridos han confirmado eso totalmente. Y han confirmado de que tenemos una gran necesidad de planificación. Y no solamente planificación en lo que se refiere a reconstruir todo, sino a qué hacer en los próximos días y cómo planificar la prevención, cómo planificar las medidas correctivas y cómo planificar un nuevo país luego de que transcurra esto. O sea, tenemos 3 tareas importantísimas que cubrir. Entonces, ¿qué en la propuesta que nosotros estamos planteando? Como te explicamos la vez pasada, se nos han multiplicado las cantidades de pérdidas que hemos tenido. Estamos llegando a los 35.000 millones de soles de pérdidas en este momento. Ustedes tenían un video, ¿no es cierto? ¿De repente podemos poner el video? ¿No? ¿O tú dices el momento en que lo ponemos? Claro, podemos. Creo que el video es la propuesta final o la propuesta. O si quieres, posamos el video y sobre el video conversamos, ¿no? Que el video tiene la propuesta completa. Como te comentábamos, entonces lo que hemos encontrado es un país que tiene un total de pérdidas de 35.000 millones, ¿no? Y es el mismo problema recurrente año tras año, como vemos. ¿35.000 millones ahora? El último análisis que hicimos hace un mes, y a hoy día tenemos 35.000 millones de pérdidas. El problema es que no vamos a poder, el video avanza, ese es el problema. Ya, ok, pues si quieres. El video se explica solo, ¿eh? Sí, el video se explica solo. Y después puedo explicar ya la solución completa. Porque además tenemos el PowerPoint, ¿no? Sí, también, claro. Entonces, sí, pues que el video no tiene sonido, tendrías que explicarlo. Mejor corte. Bueno, mejor vayamos. Tú pide el momento en que quieras el PowerPoint. Ya, ok, yo voy pasando. O tú vas pasando, tú estás con eso. Ya, mejor tú haces la exposición. Ya, ok, perfecto. Ya. Entonces,
te comentábamos eso. Entonces, ¿qué ha pasado con respecto a ¿Cómo eso? que 35 mil millones? ¿Cómo puedes haber elaborado, has medido que hay 35 mil millones de dólares en dólares? Hay de soles. ¿De soles en pérdidas ahora? En pérdidas del 2010 a la fecha, en los desastres naturales, hay 35 mil millones en pérdidas en el país. Ya, y sin contar contando hasta el 15 de marzo. En el corte que hizo el COE, al 15 de marzo, con las casas derruidas, con las carreteras perdidas, con los cultivos perdidos, etcétera. Toda esa sumatoria de los últimos eventos que han sucedido suman 35 mil millones. De acuerdo, Esa es la realidad del país. Hay 68 mil casas colapsadas y hay más de 30 mil heridos. Esa es la realidad actual. Entonces, eso, como te decíamos, si nosotros hemos hecho un modelo que se llama prevención dinámica. Si muestran el PowerPoint lo van a ver. ¿Y de qué se trata la prevención dinámica? Muy fácil. Hemos calculado por cada milímetro de lluvia que sucede en cada cuenca, cuántos metros cúbicos se van a generar de agua a lo largo de toda la quebrada. ¿Me dejo entender? No entiendo nada. Por cada milímetro de lluvia que hay, es 1 litro por metro cúbico de agua que se genera. Por lo tanto, tú sabes cuánta agua va a haber a lo largo de toda la quebrada. Y además, la quebrada tiene una geometría. Y esa geometría también la hemos medido con un dron. Hemos pasado por la quebrada del Rímac y por la quebrada del Chillón, y hemos identificado exactamente el tamaño de la quebrada, que es un volumen determinado de metros cúbicos. Entonces, haciendo la comparación entre la lluvia y la capacidad que tiene el río en su cauce natural de llevar el agua, sabemos cuándo se va a desbordar el río con un tiempo determinado. Y eso nos da el tiempo suficiente para hacer la prevención y saber que pasado una cantidad de lluvia determinada va a haber un desborde de río. Entonces, esto le llamamos prevención dinámica y es un gran aporte. Es un sistema de alerta, digamos. Es un sistema de alerta dinámico. ¿Pero con cuánto tiempo te alerta? En el caso de la quebrada del Rímac, nos da 8 horas para actuar. 8 horas para actuar, esa es la alerta. Eso se llama, y también tiene que ver con la planificación. Y eso también define la famosa franja marginal. Porque al saber la máxima avenida que ha habido a lo largo de los años, calculando sabe cuánto espacio uno tiene que dejar libre para el río. Pero el río, como comentábamos la vez anterior, está con una serie de basura, etcétera, que hay que limpiar y hay que hay que descolmatar. ¿De acuerdo? Hay otra variable que hemos empleado que también es muy importante y que hemos hecho un balance de agua, pero considerando también las represas que existen en todos estos valles. Paradójicamente, en todo el Perú existen 600 represas. Y te cuento el caso de Poechos muy rápido. Poechos tiene 1.000 millones de metros cúbicos de capacidad. Hoy día está colmatado casi la mitad de Poechos. 500 millones están colmatados. Entonces, si hubiéramos tenido Poechos descolmatados, si hubiéramos tenido una grúa permanente trabajando, hubiéramos podido retener 500 millones de metros cúbicos de agua arriba. Y hubiéramos tenido para regar aproximadamente 35.000 hectáreas más de las que no se han regado por falta de agua y que el censo agrario indica. Entonces, es una oportunidad doble y de ventaja doble en este caso. Entonces, eso también lo hemos calculado. Y hemos calculado cómo crecer en estas represas de arriba para almacenar más agua. Otro tema que hemos considerado en medidas correctivas urgentes es reforestar los pisos altitudinales altos para retener el agua. Es una propuesta que Carlos tiene hace muchos años y que la hemos diseñado acá. Entonces, ahora tenemos reforestación encima de 3.500 metros que va a retener el agua. Reteniendo el agua en represas, reteniendo el agua con forestación en la zona, calculando el tamaño marginal, tenemos una prevención dinámica y sabemos cómo actuar. Ahora, ¿qué necesitamos? Muy rápido. Necesitamos hacer una oficina central de abastecimiento. Esto le ha faltado al país. ¿Qué le ha faltado? Tener
centralizar lo que Kenji va con 4 motobombas, Keiko con 6, el Estado va con 2, pero no sabemos dónde está el problema, ni predecimos dónde está. Nosotros podríamos tener un pool de unas 500 motobombas acá, en una oficina central de abastecimiento, con equipo pesado, con dragas, y dirigirnos al lugar exacto de donde se va a originar el problema. Y llegar antes que a la población esté afectada. Bueno, pero se trata de que no ocurran esos eventos, de que si tenemos las fajas marginales, digamos, liberadas, correcto, y podemos hacer entonces encauzamientos, enrocamientos y cosas, no habrían desbordes. No habrían desbordes, esa es en la solución integral que planteamos. Pero hoy día, en la medida correctiva que hay que tomar hoy día, que sí tenemos... hoy día es muy tarde para poner equipo, muy viejo. Necesitamos desaguar... Hay que ir a la solución de fondo. ¿Ya? Bueno, y la solución de fondo es ubicar las zonas con terreno estable, zonas planas, aledañas a construir las carreteras, construir la ciudad satélite que vemos en pantalla. Para reubicar a todos los que están ocupando las fajas marginales. Las fajas marginales, darles un terreno... ¿Han identificado cuántas personas están ocupando las fajas marginales, las zonas aledañas de los ríos? Como ejemplo, solo en la cuenca del Rímac, del Chillón y del Lurín, 105.000 familias que están encima de la franja marginal calculada. ¿105.000 familias? ¿En 3 valles? En los 3 valles. Pues es un montón. 400.000 personas. ¿Qué? 400.000 personas. Esa es la realidad del país. Lima tiene 10 millones de habitantes, recuerdo. Entonces tendrías que sacar a esas personas y llevarlas a estas ciudades satélites, y lo que es urgente es mover a 25.000 familias que están casi viviendo en la zona de desastre hoy día. En la franja marginal, 30 metros, necesitamos mover 105.000 familias. Caramba, esa es una cosa... Esa es la realidad. Doctor Alba, ¿qué opina usted, qué planteamientos tendrían ustedes para, digamos, enfrentar la construcción, la reconstrucción y todo eso? Sí. Pero creo que es importante mencionar que hay varias etapas en el desastre, ¿no? Ahora estamos en este momento en el desastre mismo. La planificación, la reconstrucción, el planeamiento tendría que ser una vez cesado, terminado este desastre. En el caso particular, porque hay muchos desastres, hay desastres sísmicos, desastres de irrigaciones, de inundaciones, y socavaciones, este es un desastre de agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué proponemos? Reubicar. Efectivamente, hay que reubicar a las poblaciones que están expuestas porque se han localizado en los cauces, en las riberas. Entonces, habría que hacer. También creo que es importante pensar en un encauzamiento de los ríos, particularmente el río Rímac y los otros ríos que han hecho referencia para la región de Lima, pero hay muchas otras regiones en el país. Creemos que debe participar las instituciones especializadas, y en ese sentido nuestro comunicado que ha salido el día de hoy y que va a salir también el día de mañana es el de presentar a nuestra universidad, la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Una universidad que fue creada como Escuela Nacional de Ingenieros hace 140 años, pone a disposición del Supremo Gobierno y atendiendo al pedido que ha hecho el presidente de solidarizarnos con los aportes que podamos hacer en las carreras que ofrecemos y en los campos de nuestra participación, que son básicamente ingeniería, arquitectura y planificación y ciencia, ¿no? O sea, ustedes ponen a disposición ¿de qué? ¿Cómo es esto? Bueno, no sé si han escuchado anteriormente, pero el presidente Kuczynski ha propuesto que a partir de abril se cree un voluntariado para egresados y estamos poniéndolos a la disposición porque tenemos esa especialidad, que es la especialidad de la ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, ingeniería civil, etcétera. Y además hay un sentimiento bastante generalizado en la población estudiantil y de docentes de querer colaborar, de mostrar la solidaridad con los hermanos peruanos que están sufriendo. De acuerdo. Queremos hacer esa participación. De acuerdo. Carlos, tú tenías unos planteamientos para amansar los ríos. Digamos, una vez que liberamos de alguna manera las fajas marginales de los ríos, podemos trabajar en los ríos, podemos hacer cauzamientos, podemos hacer
Pero tú tenías unos planteamientos para eso y para las quebradas. Mira, ¿qué hacer para, digamos, amansar el torrente, ¿no? Bueno, el Perú tiene 25.000 microcuencas. Ya, 25.000. 25.000 microcuencas, cálculo hecho por Carlos Maglio. Y ahí se encuentra la principal biodiversidad que el Perú posee, mega biodiversidad. Entonces son 25.000 cursos de agua los que existen, y de lo que se trata es ver cómo se hace para que el agua pueda retener velocidad, cortarle velocidad al agua, y cómo encauzar. Son dos movimientos simultáneos. Entonces la primera propuesta que está planteada es utilizar la técnica de los gaviones. Ajá. Los gaviones son una alternativa a los muros de contención. Los muros de contención son concreto armado. Tenemos las imágenes, por favor. Tenemos las imágenes de... No estas que están poniendo al lado, sino las imágenes del... El concreto armado tiene la dificultad de que recibe golpes del agua y normalmente parte, lo raja y quiebra. Claro, claro. Y al rajarse y quebrarse ya no sirven para nada. Entonces, los gaviones son piedras asemejándose a una pelota de 5, pelota número 4, pelota número 3, que están en mallas. Ya. Las mallas son ahí están en la... Las mallas son o cuadradas o rectangulares, ya, que se ponen una sobre otra y pueden ir en condición también de andenes. Ya. Entonces, esto hace que el agua choque y se filtre a través de las piedras, ya, con lo cual aminora el golpe. Estos son como diques en las quebradas. En las que van, digamos, bajo diversas formas. Uno es en los laterales, ya, margen derecha, margen para izquierda, que no se desborden. Sí. Para que no se desborden, como muros de contención, ya, que pueden ir en todo el largo de aquellas zonas en donde normalmente el río escapa, ya, el río fuga. Y entonces ejerce un control y hace una canalización. ya. Y esto puede ir en recta y puede ir también en curva. En segundo término, pueden hacerse como andenes, yendo de margen derecha a margen izquierda, y es decir, cubriendo el total del ancho del río. Y entonces eso hace que el agua venga y se caiga como una pequeña catarata, con una especie de gradas en los que el río va perdiendo velocidad. No, ese no es eso sí, ese es común, es un pequeño andén. Entonces viene el agua, se retiene y cae. Ya. Y entonces pierde velocidad. La siguiente, por favor. Y eso puede hacerse con medidas también que impliquen, ahí está, por ejemplo, otros, en este caso son 3 caídas, 3 andencitos, 3 gradas, que hace que pierda velocidad. Y puede hacerse también como graderías, en este caso van laterales al río, como canalizando, y bueno, entonces todo eso hace perder velocidad al agua. Claro. Acompañado a eso hay otra técnica, que es la de hacer cataratas, más o menos como la que hay tras Palacio de Gobierno, donde hay una caída grande, y hay que hacerle huecos mayores para que el agua llegue, se hunda y salga con velocidad cero. Es decir, viene a velocidad, se hunde y sale con velocidad cero, de modo tal que el nuevo tramo que hace es desde cero. Y por tanto perdió velocidad. Si uno hace por ejemplo en el Rímac, si hacemos esto cada kilómetro, entonces el río está amansado. Claro, claro. Por ejemplo... Pero yo le escuchaba al ingeniero Jaime Valdés decir que en un río como el Rímac no se puede poner gaviones, porque las piedras romperían los gaviones. Es decir, hay que poner enrocados de piedras gruesas, grandes. Si no funciona. Es que si no sé qué dice usted, doctor Alba. Bueno, sí, si me permite intervenir. Bueno, esa técnica de mitigar la energía del agua es una técnica ancestral. Eso lo han hecho los incas y eso lo han hecho los japoneses. Los japoneses le llaman presa Sabo Dan, ¿no? Y efectivamente no necesariamente tiene que ser con gaviones, porque gaviones es muy caro. Yo los he usado en algunos diseños en la carretera del tramo Las Vegas, pero yo creo que deberíamos pensar en una
pircas de roca, ¿no? Técnica ancestral de los incas, porque si vamos a poner gaviones en todo lado, el precio del gavión es bastante caro, ¿no? Y a veces es inaccesible el sitio. Pero son piedras, igual que solamente que más pero chicas. son mallas, las mallas, por que, por además la que pueden tener un problema con los rayos ultravioleta y pueden también tener dificultades. Entonces hay que hacer un tratamiento, etcétera, pero no se puede, creo yo, generalizar. Si es que estamos hablando de las 25.000 cuencas que se están mencionando, yo creo que deberíamos también pensar en lo que llamamos las pircas, ¿no? Las pircas. Muro de piedra. Bueno, también donde, digamos, sea posible esa combinación. Yo conozco en el Cusco el uso de gaviones y también las pircas. Conozco por el lado de Moñepata, caída que viene agua desde la parte alta o parte baja del Nevado Salcantay, que cae casi 5.000 metros a 2.000 metros que está el río Purímac. Y los incas han hecho casi una secuencia de gradería donde el agua pierde velocidad y abajo llega mansita. Entonces, la idea es hacer todo eso en los cauces. Y en los cauces secos hacer lo mismo. De modo tal que cuando viene tras el cauce seco sale agua, igualmente se retiene de esa manera. Entonces, estamos hablando de diversas formas, digamos, la catedral de esto es Tipón, hecho por los incas, claro, que, digamos, mundialmente es una obra conocida y reconocida porque hay una combinación de control de suelos con andenería para cultivos, y el agua, ahí los incas le han dado la velocidad que han querido, la han repartido en momentos en que haya que quitarle velocidad, y también le han hecho caídas a zonas de hueco que luego salen con velocidad cero y nuevamente reconstruye el cauce, en fin. Entonces se trata de medidas de esa naturaleza. Junto a esto se trata de ver Carlos, cómo es que... Me están pidiendo una pausa y hace tiempo, entonces vamos a una pausa y regresamos cuando terminas con el programa. Perfecto. Seguimos conversando entonces con nuestra mesa, una sola fuerza. Entonces, en esta parte de cataratas también se pueden hacer como unas lagunillas tipo óvalos que hay en el sistema de tránsito, para tener un agua de tal manera amansada que pueda salir por tubería y retirar por tubería agua que vaya en paralelo por el cauce, en la parte superior del cauce del río. Hay una propuesta que están trabajando ese CEAPAL para, en la zona de Tamboraque, hacer una alternativa para retirar agua del río Rímac en casos de que llegue a un nivel... Bueno, Tamboraque hay un relave ahí peligrosísimo, ¿no? Entiendo, que no lo han sacado hasta ahora. Que, no sé, y la idea eso es justamente para también proteger eso, poder tener un agua encauzada en tubería, naturalmente un tubo pues más o menos como el tubo del gas, que permita la salida de un volumen significativo. Entonces, sería eso. Y finalmente, en la idea de control de los laterales y de taludes, es la posibilidad de sembrar un pasto que se llama pasto vetiver, que es un pasto que tiene unas raíces que son de 2 y hasta 3 metros y que corren en línea recta, no van hacia los laterales. Y entonces estos pastos generan un amarre del suelo de una significación enorme. Entonces esto se siembra como si fueran andenes, y eso retiene los taludes, retiene las laderas y evita que sean arrastradas. Y además, el hecho de que esté imagínense una especie de andenería de pisac, hecho de este tipo de pastos y sembrados con curvas de nivel. Entonces eso hace que la lluvia que cae también se va reteniendo y no arrastra tierra, porque está contenido por pero ahí estamos hablando de las laderas, entonces. Laderas. En las eso laderas protege tanto laterales de ríos como, por ejemplo, laterales de carreteras, para la posibilidad de que no hayan estos deslizamientos. Incluso puede esto funcionar en toda la zona de la carretera central para evitar caída de piedras o de roquería.
es uno de los males o los problemas que sufren frecuentemente en la carretera central. Y esto es perfectamente viable y manejable. Entonces, un acondicionamiento, doctor Alba, del río Rímac, digamos, con este tipo de técnicas de encauzamiento, de disminución de la velocidad, de la energía del río y todo lo demás, suponiendo que de alguna manera, pues, efectivamente retiramos y reubicamos a la población que está en las márgenes y todo lo demás. ¿Cuánto podría costar? ¿Ustedes tienen alguna idea? No tengo idea de los costos, pero sí creo que debo decir algo en relación al control del río Rímac, ese tramo, ¿no? Y esto ha sido estudiado desde hace muchos años. Justamente para prepararme para esta entrevista he leído todas las publicaciones del ingeniero Ernesto Maish Guevara. Claro. Un profesor que ya tiene 95 años, reside en los Estados Unidos, pero tiene varias de sus publicaciones sobre el río en particular. Y él dice lo que dijeron también los japoneses de la misión de JICA, ¿no? Al río Rímac hay que darle su ancho, y no tiene el ancho pertinente. Por eso se ha caído Solidaridad, posiblemente otros puentes más, porque estamos angostando al río. Y eso no lo quiere el río, porque el río Rímac no es un río común, no es un río cualquiera, es un río torrentoso que viene desde los 5.000 y pico metros y baja a distintas pendientes y bastante altas. Entonces, pensar en gaviones o vetiver, que por cierto es una hierba que viene del extranjero, ¿no? Y se ha aplicado mucho en Centroamérica, conozco ese tema. Creo que aquí hay que darle el espacio, el ancho adecuado al río, ¿no? En la parte de Lima, de la ciudad de Lima. Sí, estamos hablando de esa parte. En la parte de la ciudad de Lima, porque entiendo, ustedes nos mandaron, no sé si tenemos esas fotos de cómo se ha ido angostando el río Rímac. ¿No las hemos puesto? A ver. Estas son las fotos. Pero no sé si se podrá ver. Bueno, pero digamos, lo que se ve acá es que se ha ido angostando por obra humana, digamos. ¿Desde qué punto hasta qué punto? ¿Y cuánto se ha angostado? Desde el puente Huáscar y sigue hasta el puente Fawcett. Por ejemplo, el gran problema que hubo en la municipalidad esta de que se cayó un centro, ¿no? El puente Dueñas, ¿no? El puente Dueñas era mucho más alto y lo han angostado a la mitad. En consecuencia, ha venido el río, ha venido con la velocidad pertinente, con ese estrechamiento y se ha llevado a la otra parte, ¿no? Esas cosas están sucediendo y eso es lo que debemos evitar. Por eso nuestra posición es que hay que darle al río el ancho que requiere el río. Y además el ingeniero Maish, que se puede revisar esa información, ya tiene hasta números, ¿no? Por tantos metros, tanto caudal va a generar los daños, ¿no? Porque son 3 metros cúbicos por segundo por cada ancho, por cada metro de ancho. Yo me acuerdo un comentario del ingeniero Maish cuando se estuvo planteando el proyecto de Parque Río Verde, que iba a canalizar y angostar precisamente el río en determinada parte. Él decía que eso era terrible, porque eso iba a provocar un incremento de la energía tremenda del río y va... Claro, se angosta, ¿no? Y aumenta la velocidad y en consecuencia se socava más profundamente. ¿No? Y eso está escrito, y cualquiera lo puede bajar. Uno busca Ernesto Maish Guevara y sale todos los artículos que él ha publicado en todos estos años, que convendría revisar porque ahora hay muchos opinólogos. Y ese es el problema, hay que estudiar el problema y tener la experiencia. Hay que conocer la lógica, la dinámica del río, ¿no? Correcto. Leopoldo, no sé si, digamos, lo interesante de tu propuesta que yo recuerdo es que tú has identificado dónde están las familias que están ocupando las fajas marginales que deberían reubicarse y cuáles son los sitios donde pueden ser reubicadas, es decir, donde se pueden construir estas ciudades. Acá hay una imagen que puede ilustrar lo que estamos conversando. Y ¿dónde está la imagen? En la parte que ves en amarillo, sí. Primero estás viendo unos bullets acá donde dicen que estamos ubicando áreas con pendientes menores a 20 grados. O sea, estamos buscando sitios planos. Para construir las nuevas ciudades. Construir las nuevas ciudades. Estamos buscando suelo estable para construcción. ¿Qué quiere decir? Zonas que sean resistentes a un sismo o a las inundaciones que estamos hablando, ¿no? Y zonas que también puedan servir como complemento a la actividad en la agricultura y la ganadería. Entonces aquí está el río Rímac, y hemos ubicado una zona importante y grande donde podemos hacer una reubicación. ¿Esa qué parte es?
Esta es la parte que está entre Chosica y Ricardo Palma. Ya. Entonces vamos a pasar. Las personas ahora están ahí abajo. Están acá abajo. Entonces, esto es lo que se construiría ahí. Ya. Y en cada una de todas las laderas, quebradas, activadas del país, hemos encontrado zonas con estas características donde podemos migrar a las personas. ¿En todo el país? Donde han habido los desastres, en las 100 quebradas activadas. Hemos hecho el mismo análisis. O sea que ustedes ya tienen identificado. Tenemos identificado los sitios que podrían construirse las ciudades satélites. Ahora, el gran problema, como lo comentábamos antes, es de que hay que trasladar a la gente con agua y desagüe. Entonces, tenemos todo un esquema para ponerle agua y desagüe y energía alternativa, con paneles solares, y hacer una ciudad modelo a partir de esto, con zonas industriales en los laterales de las ciudades, para que la gente también tenga empleo y que se pueda desarrollar. Entonces se desarrolla no solamente trasladar a la gente, sino se desarrolla la industria alrededor de estas ciudades. Pero esto, claro, ¿cuánto costaría todo eso, no? Esa sería la pregunta. Mira, pero te pongo el ejemplo. Yo creo que hay mucho ya financiable. Hoy día tenemos que pasar por este proceso de reconstrucción y hay que reconstruir de esta manera. Creo que todos estamos de acuerdo. Y hay un gran consenso nacional de hacer esto. La gran ventaja es de que tenemos mecanismos como, por ejemplo, techo propio, que puede involucrar construir casas de 80 metros cuadrados, donde a cada poblador le das 80 más 40 metros cuadrados de jardín, 120 metros cuadrados en estas ciudades satélites. Y necesitamos, para remover 20.000 personas, necesitaríamos 440 hectáreas. Identificadas en la ladera del Rímac y en cada una de las laderas que le estamos comentando, de las quebradas que le estamos comentando. Entonces habría una reconstrucción total del país de más o menos en una primera etapa, 70.000 casas. 70.000 casas. Con agua, desagüe y todos los servicios. Hay otro tema importantísimo que es la percepción hoy día de la población. Hemos hecho algunas encuestas y hemos encontrado de que hace un mes la percepción de la gente a moverse de estos sitios era del orden del 50%, te decía yo no me muevo. Ya. Hoy día se está moviendo casi el 80%. ¿Quiere decir que aceptarían moverse? 80%. ¿Por qué? Por lo general no quieren. Porque les ha afectado mucho este tema. Entonces cuando tú le dices te moverías con agua, con luz, con carretera de acceso y desagüe, entonces ya está casi el 80% de la población sensibilizada a esto. Bueno, vamos a ir a una pausa. Bueno, estaríamos hablando entonces de un plan que tiene que tener muchos componentes que van, digamos, yendo de arriba hacia abajo, desde la forestación, en las partes altas, eventualmente hay quienes están planteando incluso estos surcos de infiltración de agua. Carlos, tú planteabas también alguna clase de elementos en las quebradas. Limpieza de represas. Limpieza de represas, hacer represas, microreservorios por todas partes, en fin. Ampliar los microreservorios que ya existen. Hemos mapeado 600 represas. Arriba de Lima solamente hay 140 represas. ¿Pero activas, funcionando? O sea, están funcionando, son pequeñas represas. Algunas de ellas son prehispánicas, ¿no? Algunas son antiguas, claro, que tienen muchos años, pero se puede hacer crecimiento de ellas. Hay una serie de labores planificadas que hay que hacer. Ahora, con la ventaja de que esto genera más agua en las partes altas que luego, en el momento de sequía, te van a servir para crecer la frontera agraria, ¿no? Claro, entonces tienes todo eso, luego ya en los cauces mismos, en las quebradas, en los ríos, todo lo que hemos planteado. Hay un comentario del ingeniero que es sumamente importante. Él decía, nosotros le hemos ganado el sitio al Rímac, la población se ha metido dentro del río Rímac, sí, y eso es verdad. Entonces cuando tú haces, pero no solamente la población, sino la basura. Sí, pues. O sea, hay alcaldes que siguen arrojando basura a los lechos de los ríos. Hoy en la mañana veíamos lo que pasaba en Caraballo, ¿no?
Si no, esto supone además que los alcaldes tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? Y debería haber incluso sanción. No sé, ustedes están planteando algo así, ¿no? Sí, estamos planteando ese punto. Y yo quisiera, en relación a lo que se está conversando, no olvidarse que hay una gran experiencia en el Perú y ha sido Villa El Salvador. Es una ciudad que se planificó adecuadamente con todo lo que se está mencionando y ya se ha ejecutado en el pasado. Hay una experiencia muy grande que tiene que repetirse, ¿no? Para otras ciudades del Perú y también para la propia Lima. De acuerdo, claro. Aquí estamos hablando de pequeñas ciudades al lado o en zonas aledañas a los, digamos, a donde está ubicada, ahora mal ubicada la población, ¿no? Así es. Carlos, ¿tú ibas a decir algo? Sí, bueno, en esta idea con la que iniciaste este diálogo de pensar en una reconstrucción del país o la construcción de un Perú nuevo, la idea que me parece es importante son planificaciones a largo plazo, donde haya esta idea de que cada cauce de estas 25.000 microcuencas existentes en el país deban tener un tratamiento adecuado a las condiciones del cauce, porque hay cauces medios planos, hay cauces con pendientes, en fin. En este caso la ayuda que tiene la data de Leopoldo puede claramente identificar cuántas tienen qué tipo de pendiente, en fin, y cuáles son los lugares, digamos, críticos sobre los que hay que actuar. Entonces nosotros planteamos, por ejemplo, poder, una microcuenca tiene entre 10 y 20 kilómetros de largo, y podríamos hacer que las poblaciones de las partes altas y que están en el curso de la microcuenca, porque ahí está concentrada la población, puedan desarrollar 2 kilómetros año en la línea recta del cauce y 100 metros a un lado y 100 metros al otro en los dos márgenes, con estos temas de manejo de suelos, lo que corresponda, para poder, digamos, hacer entre un encauzamiento y darle soporte a los dos laterales. Y en un segundo periodo, una especie de repaso, hacer 100 metros más a cada lado. Estamos hablando entonces del curso de agua con un control, más 200 metros en cada una de las márgenes izquierda y derecha. Entonces, si la microcuenca es de 10 kilómetros, estamos en 5 años culminando el proceso, y si es de 20 kilómetros, estamos culminando el proceso en 10 años. Ahora, las poblaciones de la parte alta pueden perfectamente manejar estos temas con, de pronto, algún refuerzo en aquellos cauces que son de cauces secos, donde no hay población y donde habría que buscar cómo es que se movilizan fuerzas laborales que vayan a hacer esta tarea y que puedan, para eso, digamos, generarse empleo y que puedan hacer estas labores. Y entonces tenemos esa función de quienes ahí habitan, y entonces también el país un reconocimiento a los de la parte alta, que de ellos depende qué cosa es lo que va a venir más hacia abajo. Y entonces manejar estoy hablando de microcuencas, y la otra parte es las cuencas que tienen volúmenes mayores y que habría que hacer un proceso similar. Hay este esquema de pago por servicios ambientales que ya está creado por ley, entiendo, y que, por ejemplo, para el caso de la cuenca del río Rímac o de las 3 cuencas de Lima, significa que hay un pago de no sé qué cantidad en la tarifa que pagamos por 1%. El agua, 1%, ¿no? Sí. En la tarifa que pagamos, que va a esos trabajos, podrían ir a esos trabajos de forzamiento, de mejoramiento de la cuenca, de manejo de cuenca y todo lo demás. El dispositivo legal, eso habría que hacerlo en todas partes. El dispositivo legal, recogiendo recomendaciones de las Naciones Unidas, el tema del cambio climático, en fin, genera esta norma, que es una ley de servicios ambientales, y en los cuales hay ecosistemas y hay ecosistemas de agua, hídricos. Entonces, sin embargo, señala la necesidad del reconocimiento, pero no establece el mecanismo de pago que deba haber ni la valorización que deba producirse. Y ciertamente se ha avanzado con Acuafondo, la generación de este recurso, que también está pensando desarrollarse, por ejemplo, en Cusco,
para poder con Seda Cusco generar también el 1% y poder tener... Quizás debería ser un poco más de 1% luego de la experiencia que hemos tenido, ¿no? Es decir, que la responsabilidad, digamos, de alguna manera los usuarios, los limeños le estamos pagando a las personas de las... Además de las partes altas para que colaboren con... pensarse en autogravámenes. Por ejemplo, la reconstrucción del Cusco tras el terremoto del año 50 generó un autogravamen sobre dos productos, la coca y el alcohol, que eran las dos cosas que el Cusco tenía en aquel tiempo industrializados. Y eso generó tal cantidad de recursos que no se sabía qué hacer con esa plata. Caramba, con tanto alcohol y tanta coca consumían los cusqueños. Pero es que Cusco era pues, el distribuidor de, digamos, esto iba a Bolivia, terminaba. En fin. Entonces, afortunadamente en ese tiempo Belaúnde Terry era el presidente y accionpopulistas como el padre de Gastón Acurio, como Inchausti, en fin, cusqueños también, tuvieron la lucidez de decir que ese dinero que no se sabía qué hacer fuese la fuente de financiamiento de la hidroeléctrica de Machu Picchu. Es decir, la hidroeléctrica de Machu Picchu no ha sido con la plata del Estado Central, ha sido con plata del autogravamen que el Cusco generó. La reconstrucción de Ícatas, una inundación de hace décadas, igualmente se reconstruyó con autogravamen. Y curiosamente el autogravamen genera un mayor control de la sociedad porque es su plata. Claro. Y entonces ahí habría que posibilitarlo, dar una ley. Entonces, ver cómo hay diversos mecanismos de esta naturaleza que podrían... Sí, la parte económica, solo para cerrar todo esto y que no se piense que va a ser cuantioso y que solamente se está pensando en el gobierno central para resolver esto. Esto es un problema de todos y los ejemplos de Carlos ayudan mucho para la visión integral para el financiamiento de esto. ¿Qué es lo que planteamos? Así, concreto y firme. Imagínate una persona que es trasladada, recibe de techo propio un fondo, recibe un fondo por el pago por servicios ambientales, porque todo el río ya no va a ser contaminado y va a tener un biodigestor y va a tener toda la explicación de el manejo coherente. El otro tema de los residuos sólidos, que los no deben ser exactamente, los desagües, las plantas de tratamiento, hay que hacer todo, los rellenos sanitarios. Todo eso va a estar resuelto en la ciudad satélite. Entonces va a resolver. Entonces eso va a significar que hay un pago por servicios ambientales, está el pago por techo propio que se puede financiar y el resto lo financia el propio poblador. Claro. ¿Qué quiere decir? En 30 años pagando entre 150 y 200 soles mensuales, tiene su casa que al cabo de 2-3 años en la ciudad satélite va a costar 4 o 5 veces más de lo que vale. Se va a reevaluar con una mejor casa, va a tener y lo puede financiar un privado. Hay fondos, ya han conversado con nosotros, fondos extranjeros de países que están dispuestos a poner entre 1 y 2% de interés anual para hacer estos proyectos. Eso es extraordinario. Esta alternativa de Leopoldo es 1000 veces mejor que la opción que se eligió para Pisco e Ica, que fue aquella de repartir bonos para la autoconstrucción. Eso es lo que están haciendo ahora, lo que el ministro de Vivienda quiere hacer. Lo que hay que hacer es, lo que dice Leopoldo, construir las viviendas en un ordenamiento de ciudad satélite y hacer que los pagos estén financiados por estos 30 y tantos mil soles que son de mi vivienda, más esto de los servicios ambientales y el saldo colocarlo en un crédito que la familia se compromete a pagar. Entonces la familia va a una casa ya instalada, ya hecha. De acuerdo. Y entonces no es que la autoconstrucción va a resolver, porque eso de darles terreno y bono, el bono termina en cualquier cosa y nunca el terreno termina siendo ocupado. Y además que hay el otro pecado, que es que le piden para el bono que haya una certificación de propiedad. Y normalmente aquí, en una casa, viven 3, 4, 5 familias. Entonces quien tiene la propiedad es uno. Y todos los demás quedan colgados en el aire. Entonces la manera de poder también resarcir a todos los afectados es que todo afectado termina con vivienda propia. Ya nos ha ganado el tiempo, pero nos hemos quedado, hemos tenido toda la hora prácticamente, pero nos hemos quedado cortos. Esto es muy interesante, no hemos podido escuchar además suficientemente las propuestas de la Universidad Nacional de Ingeniería, que son interesantísimas. Bueno, yo les agradezco su participación, al rector de la universidad, al doctor
Alba, a Carlos Paredes y a Leopoldo Monzón. Y felicitaciones por estas propuestas, estas ideas, que son los que hay que discutir ahora de ahora en adelante. Muchísimas gracias.